La noche ha sido siempre un refugio para lo desconocido, un escenario donde los miedos más profundos cobran vida, bajo el manto oscuro de la madrugada. Cuando las calles están vacías y el silencio lo cubre todo, hay quienes sienten que están a salvo, protegidos tras las puertas cerradas de sus casas. Pero entre 1984 y 1985, en Los Ángeles y San Francisco, la oscuridad dejó de ser segura. Un depredador humano caminaba libremente, moviéndose como un fantasma en las sombras, eligiendo a sus presas al azar, sin reglas, sin compasión y sin dejar señales de que venía por ti, hasta que era demasiado tarde. Entraba a los hogares mientras las familias dormían profundamente, rompiendo ventanas, forzando puertas, dejando tras de él un rastro de terror y sangre. Nadie estaba a salvo, hombres, mujeres, niños, ancianos. Cualquiera podía convertirse en su víctima. Lo más perturbador no era solo los asesinatos, sino la oscuridad que parecía rodearlo, las palabras que susurraba a sus víctimas, las marcas satánicas que dejaba en las paredes, y esa sensación indescriptible de que no era un simple asesino, sino un sirviente del mal en persona. Con el tiempo, los noticieros comenzaron a llamarlo el acosador nocturno, un hombre que lava la sangre solo con escucharlo. Y es que sus crímenes no seguían un patrón lógico. No buscaba dinero, no buscaba venganza, solo buscaba sembrar terror y alimentar algo mucho más oscuro dentro de él. Esta no es una historia inventada, esta no es una leyenda urbana, esta es la verdadera historia de Richard Ramírez, el hombre que convirtió la noche en una pesadilla para millones de personas, y que hasta el día de hoy sigue siendo recordado como uno de los asesinos más perturbadores y crueles de la historia. Prepárate para escuchar los detalles de sus crímenes, su infancia marcada por la violencia y el horror, la cacería policial que lo convirtió en un monstruo legendario, y las aterradoras palabras que dijo antes de morir. Dicen que los monstruos no nacen, se hacen, y la historia de Richard Ramírez es prueba de ello. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en el seno de una familia humilde de raíces mexicanas. Desde muy pequeño, la violencia era parte de su día a día. Su padre, un hombre con carácter explosivo, descargaba su furia golpeando a sus hijos con correas, cables y hasta herramientas de trabajo. Para Richard, el hogar nunca fue un refugio, fue un campo de guerra donde el miedo era constante. A los 5 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, cuando una cómoda le cayó encima. Meses después, fue atacado por un columpio metálico, dejándole lesiones cerebrales que le provocarían desmayos, convulsiones y cambios de humor extremo durante toda su infancia. Muchos expertos creen que estos traumas físicos, combinados con el abuso psicológico, fueron moldeando su mente hacia algo oscuro e inestable. Pero lo peor estaba por venir. A los 12 años, Richard empezó a pasar tiempo con su primo Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam. Miguel se convirtió en una figura de admiración, su mentor, pero lejos de enseñarle valores, le mostró lo más enfermo de la naturaleza humana. Le enseñó fotografías gráficas de mujeres torturadas, decapitadas durante la guerra. Le mostraba cómo manipular cuchillos, cómo disparar armas y cómo el dolor de otros podía convertirse en poder. En esa misma época, presenció algo que marcaría su mente para siempre. Una discusión doméstica entre Miguel y su esposa terminó en tragedia. Richard, siendo solo un niño,
observó cómo su primo le disparaba en el rostro a su mujer, matándola frente a él. En lugar de traumatizarlo para siempre, esa escena se convirtió en una semilla que crecería hasta transformarlo en un depredador. Tras ese episodio, Richard comenzó a alejarse de la escuela, pasar horas solo en las calles, durmiendo en cementerios y desarrollando una obsesión con la oscuridad, la muerte y lo prohibido. Era un niño callado, pero en un interior, las imágenes violentas, la sangre y el dolor empezaban a ser parte de su mundo cotidiano. La religión que conoció en su infancia también se torció en su mente, influenciado por lecturas del ocultismo y testimonios perturbadores de Miguel. Richard comenzó a idolatrar al diablo, convencido de que la verdadera fuerza y libertad venían en la adoración al mal. Se obsesionó con rituales, símbolos satánicos y sacrificios. A los 13 años empezó a consumir drogas y a experimentar con pequeños robos y allanamientos de casas. No robaba por necesidad, robaba por la adrenalina de entrar en los hogares ajenos y sentir que controlaba el miedo de otros, aunque ellos no lo supieran. A los 15 años ya mostraba signos claros de un trastorno antisocial severo. No sentía empatía, disfrutaba lastimar animales y hablaba sin remordimiento de la violencia que soñaba cometer. La línea entre fantasía y realidad se borraba rápidamente. Su adolescencia estuvo marcada por noches en cementerios, lecturas de satanismo, consumo de drogas y una fascinación enfermiza por asesinos y criminales famosos. Lo que para otros niños eran monstruos imaginarios bajo la cama, para Richard eran ejemplos a seguir, y él soñaba con convertirse en uno de ellos. Lo más aterrador es que nadie detuvo su transformación. La violencia era común en su familia, sus problemas mentales fueron ignorados, y el único modelo masculino que admiraba era un hombre marcado por la guerra y la brutalidad. Así nació el germen de lo que años después se convertiría en el acosador nocturno. Un hombre que ya desde niño aprendió que el miedo, el dolor y la muerte podían ser instrumentos de poder. Y mientras otros niños soñaban con ser héroes, Richard soñaba con el sonido de los gritos y el olor de la sangre. Un camino sin retorno que ya estaba escrito mucho antes de su primer crimen. El 28 de junio de 1984, Los Ángeles aún no sabía que estaba a punto de convertirse en el escenario de una pesadilla. Aquella noche, Richard Ramírez, con apenas 24 años, tomó la decisión de cruzar una línea de la que nunca regresaría. Su víctima sería Ginny Binko, una anciana de 79 años que vivía sola en un pequeño apartamento. La mujer dormía parcialmente cuando Richard forzó una ventana y entró en silencio. No buscaba dinero ni joyas, buscaba algo mucho más oscuro. Con un cuchillo de cocina atacó a la mujer mientras dormía, apuñalándola repetidamente y cortándole la garganta. Cuando la policía encontró el cuerpo, estaba brutalmente mutilado y el apartamento lleno de señales de odio y violencia descontrolada. Aunque en ese momento no lo sabía, ese sería el primer crimen conocido de un asesino en serie que dejaría un rastro de sangre durante más de un año. Meses después, la necesidad de matar volvió a apoderarse de él, y a partir de ese momento
Sus ataques fueron más frecuentes y cada vez más violentos. Su siguiente objetivo fue María Hernández, una joven que llegaba a su casa. Richard la sorprendió en el garaje, disparándole en la cara con un revólver calibre 22. Milagrosamente, María sobrevivió, gracias a que la bala rebotó en sus llaves. Richard no se detuvo. Corrió hacia la entrada de la casa y asesinó brutalmente a la compañera de cuarto de María, disparándole a quemarropa. Aquella noche, aún con sangre en sus manos, buscó otra víctima. A unas cuadras de distancia, atacó a un hombre, disparándole y huyendo con su auto. La ciudad empezó a sentir el primer verdadero escalofrío de lo que vendría después. Un asesino aleatorio que atacaba sin un patrón lógico y que parecía invisible. Lo que hacía Richard Ramírez era único y aterrador. Era su completa falta de patrón. Los asesinos en serie suelen escoger un tipo de víctima o un método particular, pero él no. Podía asesinar a un anciano en su cama una noche, abusar de una niña al día siguiente, disparar a un hombre y torturar a una mujer horas después. Todo sin conexión aparente. Esto desconcertó a la policía, que no podía anticipar dónde ni cuándo atacaría. Las únicas constantes eran las escenas de horror que dejaba y las marcas satánicas dibujadas con sangre o lápiz labial en las paredes, signos de su retorcida devoción por el mal. Entre marzo y agosto de 1985, Richard sembró el caos. Entraba a casas al azar durante la madrugada, armado con cuchillos, pistolas y esposas. Golpeaba y abusaba de sus víctimas, sin importar su edad ni condición. Les exigía jurar lealtad a Satanás mientras las torturaba, disfrutando del terror que provocaba. Robaba lo mínimo necesario, dejando claro que el dinero no era su objetivo, solo el miedo y el dolor. En algunos hogares pintaba pentagramas en las paredes, en otros dejaba huellas de tenis negros. Sabía que la policía usaría más tarde para vincular sus crímenes. Los vecinos comenzaron a cerrar puertas y ventanas, a dormir armados, a instalar alarmas, pero nada parecía detenerlo. Cada noche podía ser la última para cualquiera en California. Las autoridades y expertos coinciden en que Richard no mataba solo por placer. Cada crimen parecía parte de un ritual personal. Antes de atacar, pasaba horas merodeando vecindarios, espiando ventanas, buscando una casa con puertas inseguro. Una vez dentro, disfrutaba el poder absoluto sobre sus víctimas. A veces las dejaba con vida, pero marcadas para siempre. Otras veces las asesinaba y se quedaba observando la escena durante minutos, como si se alimentara de la energía del momento. Era como si el dolor y el miedo fueran combustible para él, una ofrenda a algo mucho más oscuro. A mediados de 1985, Los Ángeles y sus alrededores se convertirían en un lugar donde el miedo se respiraba en cada esquina. El sol californiano seguía brillando de día, pero cuando caía la noche, la ciudad entera quedaba sumida en la oscuridad que no venía solo del cielo, sino del terror colectivo que le envolvía. Ya no era solo una figura misteriosa que atacaba de vez en cuando. Era un fantasma urbano, una sombra que podía entrar en cualquier casa a cualquier hora y desaparecer sin dejar rastro. Nadie sabía quién sería el próximo, no había patrón, no había forma de anticipar sus movimientos, y eso es lo que lo hacía aún más aterrador.
Los criminalistas estaban desconcertados. La mayoría de los asesinos en serie tienen un tipo de víctima específico: mujeres, hombres, personas mayores. Un método que se repite, pero Richard Ramírez no conocía límites. Podía entrar a una mansión en Beverly Hills y horas después irrumpir en una humilde casa de barrio. Podía disparar, apuñalar, golpear, estrangular o dejar a la víctima viva después de abusar de ella, solo para que contara el horror que había vivido. Lo único constante era el miedo absoluto que dejaba tras de sí y los símbolos satánicos que pintaba en las paredes. Una firma macabra que parecía burlarse de la policía y de la fe de sus víctimas. Algunas víctimas lograron sobrevivir a sus ataques, pero las marcas psicológicas nunca sanaron. Una mujer relató cómo Richard entró en su casa mientras dormía con sus hijos. Los despertó apuntándoles con un arma y dijo: «Juren amor al diablo o morirán ahora mismo». Después abusó de ella frente a su hijo pequeño y se marchó riendo, dejándolos aterrados con la amenaza de que volvería. Otro testimonio cuenta que un adolescente se despertó y vio una figura alta y delgada en la puerta de su habitación, con los ojos brillando en la oscuridad. No gritó, el miedo la paralizó. Richard solo la observó durante algunos segundos, susurró algo incomprensible y desapareció por la ventana. Aquellos que lograron escapar describieron la misma sensación: un vacío en los ojos de ese hombre, un frío que no era humano y una presencia tan oscura que muchos aseguraban que estaban enfrente de algo más que un asesino, frente a la encarnación del mal. Su rastro parecía inalcanzable. La policía recibía cientos de llamadas con falsas pistas, pero el verdadero monstruo seguía libre, riendo de sus perseguidores, confiado en que el miedo que dejaba sería más grande que cualquier investigación. El reinado de terror de Richard Ramírez había alcanzado su punto máximo. La ciudad estaba al borde del colapso emocional, la policía frustrada y el asesino se sentía intocable. Pero lo que nadie sabía era que su caída estaba cada vez más cerca, aunque antes de eso aún habría más sangre y horror. En agosto de 1985, tras meses de terror y decenas de víctimas, el acosador nocturno seguía libre. La policía estaba bajo una presión nunca antes vista. La población de California vivía una pesadilla colectiva, y el nombre de Richard Ramírez empezaba a ser murmurado en informes confidenciales, pero aún no había pruebas suficientes para detenerlo. Todo cambió el 24 de agosto, cuando cometió un error que lo llevaría directo a su fin. Esa noche intentó secuestrar a un niño, pero un testigo logró describir su coche. Gracias a esa pista, la policía encontró huellas dactilares en un vehículo robado días antes, y esas huellas coincidían con un delincuente menor llamado Richard Ramírez, conocido por robos y consumo de drogas. Por primera vez, el rostro del asesino tenía nombre y apellido, y a la mañana siguiente, su fotografía fue publicada en los periódicos y transmitida en televisión. La cacería había comenzado, y esta vez era toda la ciudad la que lo perseguía. El 31 de agosto de 1985, Richard regresó a Los Ángeles después de visitar familiares en Arizona. No sabía que su rostro ya estaba en cada esquina, en cada tienda, en cada boca. Caminaba tranquilo por la calle cuando un grupo de mujeres lo reconoció. Una de ellas gritó:
Ese es el acosador nocturno. El pánico se convirtió en furia colectiva. Vecinos comenzaron a seguirlo, otros llamaban a la policía, y pronto una multitud enfurecida lo rodeó. Richard intentó escapar, intentó robar un auto para huir, pero fue alcanzado por hombres que lo golpearon con palos, tubos y hasta piedras. Aquel monstruo, que había infundido miedo a millones, estaba ahora a merced de ciudadanos comunes, que decidieron no dejarlo escapar jamás. Cuando la policía llegó, Richard estaba ensangrentado, esposado y con la mirada perdida. Entre dientes murmuró algo inquietante. Es el fin, pero no para mí. La noticia recorrió todo el mundo entero. El acosador nocturno había sido capturado, pero el horror aún no terminaba. El juicio que seguiría revelaría una oscuridad aún más profunda en la mente de Richard Ramírez. El proceso judicial comenzó en 1988 y duró más de un año, convirtiéndose en uno de los más largos y mediáticos de la historia criminal estadounidense. Richard llegaba siempre desafiante, vestido de negro, sonriendo a las cámaras, haciendo saludos satánicos y mostrando símbolos dibujados en sus manos. Parecía disfrutar la tensión, el caos, el miedo que todavía provocaba, incluso tras las rejas. Durante el juicio, testigos y sobrevivientes narraron escenas escalofriantes, amenazas satánicas, torturas indescriptibles, risas mientras atacaba. La sala se llenaba de un silencio pesado, como si la oscuridad misma hubiera entrado con él. Los psiquiatras que lo evaluaron coincidieron en algo. Richard no mostraba remordimiento ni empatía alguna. En su mente, sus actos no eran crímenes, sino parte de algo más grande. Un culto personal al mal, una ofrenda a lo que él llamaba su verdadero amo. El 20 de septiembre de 1989, tras escuchar más de 100 testimonios y ver pruebas irrefutables, el jurado declaró a Richard Ramírez culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesino, 11 agresiones sexuales y 14 robos. La sentencia fue clara: pena de muerte en la cámara de gas. Pero la respuesta de Richard fue tan escalofriante como su historia criminal. Sonrió ampliamente, levantó la mano y dijo: no hay necesidad de fingir sorpresa. Me gustaría dar las gracias a Satanás. Aquellas palabras frías y calculadas resonaron en la sala y marcaron para siempre a quienes las escucharon. Los familiares de las víctimas rompieron en llanto mientras Richard se retiraba esposado, orgulloso de lo que había hecho, como si la justicia humana no tuviera poder sobre él. Aunque fue condenado a muerte, Richard nunca llegó a la cámara de gas. Pasó más de 20 años en el corredor de la muerte, en la prisión estatal de San Quintín, donde continuó siendo una figura perturbadora. Recibía cartas de admiradoras, algunas incluso le enviaban fotos y propuestas de matrimonio. Era el reflejo más oscuro del magnetismo macabro que algunos asesinos ejercen sobre ciertas personas. Richard falleció en 2013 por complicaciones médicas, pero hasta el último día jamás pidió perdón ni mostró arrepentimiento. En su mente había sido un instrumento del mal y estaba orgulloso de ello. Su nombre sigue siendo sinónimo de terror y su historia nos recuerda algo que a muchos les cuesta aceptar. Los monstruos no siempre se esconden bajo la cama, a veces caminan entre nosotros, sonríen y se sientan en el mismo autobús hasta que deciden mostrar lo que realmente son.
La muerte de Richard Ramírez puso fin a la existencia física de uno de los asesinos seriales más crueles de la historia, pero su nombre, su mirada vacía y la oscuridad que lo rodeaba nunca desaparecieron. El acosador nocturno dejó un legado que va más allá de sus crímenes. Dejó una huella en la mente colectiva de todo un país y una advertencia al resto del mundo. El mal verdadero existe y muchas veces camina entre nosotros sin que lo notemos. El legado del acosador nocturno es un recordatorio aterrador de que la oscuridad más peligrosa no está en las leyendas, sino en las calles que recorremos cada día, en los ojos de desconocidos y a veces en la mente de alguien que nadie sospecha.